Pregoneros de la educación popular. Tarde de preprimavera en una casa con veredas de aromos en rotunda flor. Laura y Agustín nos cuentan su recorrido desde el tiempo de la formación universitaria, el acercamiento a la educación popular y su militancia y la construcción de Vendaval. Fue un encuentro cálido, desarrollado de una manera natural, honesta. Nos muestran que su compromiso con la pasión, esa pasión que se siente, tienen por la militancia en la educación popular. Todos nos sentimos en un grato encuentro. Hola, ¿cómo les va, Laura, Agustín? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes saben que Pancho y yo somos coleccionistas de historia. Nos encanta encontrar gente que ha hecho cosas, que ha recorrido muchas experiencias y ricas experiencias. Así que eso es lo que le vamos a pedir a ustedes, que nos cuenten. Sobre todo hemos escuchado así que algo arrancó por La Plata, no sabemos cómo llegaron hasta acá, Neuquén. Debe haber habido muchas cosas por entre medio, suponemos. Varias. Así que los escuchamos. Varias cosas. Sí. Bueno, sí, ya viene de hace muchos años todo este camino en la educación popular en particular. En mi caso, pensando, ¿no?, en nuestras trayectorias más personales que después se fueron cruzando, bueno, siempre tuve ahí como hijo de docente alguna curiosidad, ¿no?, por ese rol, ¿no?, de ese rol social. Tengo el recuerdo, ¿no?, de los nenes del barrio pasar por la puerta de mi casa y reconocer a mi mamá docente. Siempre tuve ahí algún bichito que me picaba. Y cuando estudiaba letras, el profesorado de letras en La Plata, me empezó a interesar la alfabetización. Como en algún momento vi que convocaban a personas, voluntarios, a el programa Yo Sí Puedo, una cuestión muy institucional. Recuerdo haber mandado un mail y que nunca tuve una respuesta y quedé como ahí flotando, ¿no? Y bueno, después por cuestiones de tener cercanía a la militancia estudiantil, por cursar básicamente, ¿no?, y por tener interés en las discusiones y demás, me encuentro con el Movimiento 6000, que era un proyecto de alfabetización, un proyecto popular de alfabetización que estaba en plena construcción. ¿De qué año me estás hablando? Estamos hablando de 2013. Ajá. Fines de 2012, el Movimiento 6000 empiezan a hacer relevamientos, a juntarse, a pensar el territorio en una zona rural, semirural, del oeste platense. Ajá. Y empiezan a largar una convocatoria en febrero, ahí a los poquitos meses. En esa convocatoria me sumo yo y otros compañeros, compañeras, bueno, a reflexionar sobre la alfabetización, a reflexionar no solo la alfabetización en abstracto, sino en vínculo con las condiciones sociales de ese oeste platense, que es muy particular, que es campo, pero tiene muy cerquita centros neurálgicos, ¿no? No solo el de La Plata, sino el de Olmos, el del propio Abasto, ¿no? De mucho movimiento, pero bueno, una comunidad boliviana muy grande, boliviana y del norte de nuestro país, con esas características un poco es que fui como convocado a esa experiencia. Y bueno, y ahí empieza como ese proceso, digamos, de muchos desafíos, de mucho aprendizaje. Yo era una persona muy tímida, que me costaba mucho desenvolverme en el territorio. Y de a poco, bueno, uno se va soltando. No tenía formación política tampoco. Mi formación política es paralela, ¿no?, a la formación pedagógica. Entonces, obviamente que la educación popular es un poco eso, ¿no? Y ahí es que fui, como que así me fui formando. Y después esas experiencias derivaron en avanzar en
en las propuestas educativas y ahí surge la Escuela Popular Tinku, una escuela que toda persona que pasó por ahí tiene hermosos recuerdos, digamos, como experiencia educativa, política. Seguimos obviamente en contacto con los compañeros y las compañeras. Y bueno, ahí eso básicamente era un bachillerato. Primero, una primera experiencia para el nivel primario, para las compañeras que se habían alfabetizado, habían atravesado ese proceso, y después se empieza a abrir, ¿no? No solo a la educación secundaria, sino también a la intervención en el territorio. Con rondas de mujeres al comienzo, con intervención en comedores populares después, y en paralelo íbamos sosteniendo la escuela, ¿no? Como un espacio de terminalidad educativa, ¿no? Pero también un espacio de organización, de reflexión. Y bueno, acá también algo de lo interesante de nuestra perspectiva también de la educación popular, que en parte seguimos manteniendo, ¿no? Uno va tomando, ¿no?, decisiones, caminos, ¿no? Pero sí la intención de pensar la educación popular también en la disputa de las instituciones, ¿no? No proyectando una educación hiperinstitucionalizada, pero sí que en parte la escuela pública tiene que ser disputada de alguna manera. Entonces no nos pensamos por fuera de la escuela pública, como muchas experiencias de educación popular, ¿no?, que vienen más del autonomismo y demás, sino que en diálogo, ¿no? En diálogo, en tensión, ¿no?, en confrontación también. ¿Y ahí lo lograban, en esa experiencia lograron ese puente? Yo creo que sí, que lo logramos, obviamente con esas tensiones, ¿no? Con la tensión de estar con supervisiones y las tensiones propias del sistema educativo, y uno proponiendo, ¿no?, como colectivo docente, propuestas desafiantes a esa tradición, a esos formatos escolares. Pero bueno, nunca aflojamos en poder ir metiéndonos en poder cuestionar, ¿no?, todo lo que debía ser cuestionado en términos educativos, ¿no? Y como una revisión constante de las materias, de cómo armábamos las duplas, de si hacíamos plurigrado, si no hacíamos plurigrado. Siempre fue como una revisión constante, y los compañeros y compañeras lo siguen haciendo, digamos, ¿no? Sí, un poco como todos decimos que la docencia es eso, todo el tiempo es una aventura y todo el tiempo es estudiar, ¿no? Claro, y ahí aparece Laura Cutralcó, Agustín Neuquén. Laura, charla de Agustín en la universidad, algo ahí, flash, pasame el teléfono, contame esa parte. No me estoy metiendo en ninguna intimidad, digo, pero... Fue exactamente así. Yo empecé a estudiar letras en el 2014, y cuando estaba cursando las últimas materias del profesorado, estaba cursando una materia pedagógica, didáctica 1, y ese día, en el teórico, el profesor nos dijo que no iba a dar la clase porque iban a ir 2 chicos a dar un taller sobre interculturalidad en la escuela o algo así, no me acuerdo. Uno de esos chicos era Agustín, que actualmente es mi compañero. Pero en ese momento no era que nos atraíamos, la educación popular fue la que nos atrajo. Bueno, ¿y qué pasó? Yo me acuerdo que en ese momento, cursando ese teórico, yo decía, ay, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Estoy por recibirme, no sé cómo es dar una clase. Las prácticas en la carrera de letras son prácticamente inexistentes. De 32 materias hay 5 pedagógicas y muy escuetas. Entonces yo estaba con una serie de preocupaciones que tenían que ver con qué hago si me preguntan algo y no sé, qué hago cómo se arma una planificación, qué hago si tengo que dar un libro que no leí, y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que en esa charla los compañeros presentaron el proyecto de la Escuela Popular Tinku. Y era un poco una invitación también a tener una experiencia en educación popular. Podía ser remunerado, porque funcionaba con el plan Fines, el sistema de pagos, entonces me cerró por todos lados. Dije, bueno, una posibilidad de laburo, educación popular, y yo no sé bien qué idea tenía de lo que era la educación popular.
me imaginaba una cosa distinta a la que me encontré, sin dudas. Porque la escuela Tinku funcionaba efectivamente en una escuela en Abasto. Yo me imaginaba que iba a ir, no sé, a un Abajo comedor, del sauce. abajo de un sauce, claro, ¿viste? Yo me imaginaba otra cosa. Y sin embargo tenía como una cosa ahí medio institucional, pero a la vez yo entré a dar clases con una pareja pedagógica que era mi amiga. Y a todo esto a mí ahí cuando entré nadie me preguntó qué sabés, qué no sabés, a ver, vení, dame el currículum, nada. Y yo creo que eso que en un principio fue, bueno, por lo que se podría decir, por la potencia del azar, que llegué a la educación popular, llegué medio de casualidad y de repente se convirtió en una de las experiencias más transformadoras de mi vida, porque cambié la concepción que tenía de mí misma como educadora, o como docente, o lo que se esperaba de mí, o lo que yo tendría que hacer. Mis preocupaciones cambiaron radicalmente y aprendí muchas cosas ahí. Creo que fue mucho más formativo para mí como educadora y como docente transitar la Escuela Popular Tinku que pilas de bibliografía leídas en la carrera. Seguramente, claro. Que no es por denostarlo, pero en mi formación siento que tuvo más impacto en la Escuela Tinku. En el sentido de desde aprender efectivamente a cómo planificar una clase, que después me sirvió también para la escuela pública, pero también en pensar mi rol, en pensar, me anoté acá algunas cosas porque no las quería dejar de tener en cuenta, esto de los conceptos de Freire, ¿no? Esto de la educación bancaria y cómo ir contra eso. Bueno, ahí se hizo carne un poco, ¿no? De no considerar a los estudiantes como una vasija vacía, sino que revalorizar sus saberes, traerlos, hacerlos circular, ponerlos en circulación, revalorizarlos, trabajar en plurigrado, que esto, la idea que yo tenía de una escuela, ¿no? El primer curso en el que yo diera clases, me imaginaba más una escuela más sarmientina, si se quiere, ¿no? Todos con guardapolvito blanco, más o menos la misma edad. ¿Qué hago si tengo un repitente? Fíjate las cosas que yo pensaba. ¿Qué hago si tengo uno que tiene 13 años y el resto tienen 12? Bueno, acá yo tenía mamás que venían con sus hijos, con sus hijas a cursar. Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, viejos, todo. Campesinos, obreros. Campesinos, obreros, exacto. Entonces era todo un universo que para mí fue sumamente transformador. Y sobre todo pensar en esta cuestión de, que es una frase que suena muy linda, ¿no? Esto de la salida es colectiva, pero yo siento que ahí un poco tomó cuerpo esa consigna y salió de la mera enunciación. Por todos los proyectos que se desprendían mismo de la escuela. No sé, si hay un problema de violencia de género, se hacían asambleas y se veía cómo abordar eso y se construía un refugio, Casa de las Mujeres, para que las compañeras puedan ir a estar ahí provisoriamente. Entonces me parece que me ayudó mucho a mí en ese sentido, transitar la educación popular. Y entré así también a la escuela pública. Y ya me imagino que ya no podías cambiar de nuevo esa buena cosa que te había pasado, ¿no? No, porque realmente lo sentí como un aprendizaje muy profundo y muy de la perspectiva con la que yo entraba a un aula. No me importaba tener todas las respuestas. Aprendí que era más importante hacernos preguntas entre todos y entre todos. Y después también vos dijiste primero que entraste con una compañera, que hacían una pareja pedagógica. Sí. Y después decías de la escuela sarmientina, Uh-huh. y yo me imaginaba, vos entrabas al aula y salía la otra compañera y volvía a entrar otra. O sea, es muy difícil que en una escuela sarmientina hubiera parejas educativas, ¿no? Como que se cierra el aula y queda uno sola totalmente. Uh-huh. Y hay poca apoyatura entre compañeras, ¿no? Total. Eso también debe haber influido, supongo, en ese clima que fuiste logrando ver, ¿no? Sí, totalmente. Aparte yo, casualmente, mi primer pareja pedagógica era Wendy, una amiga mía de la carrera de letras también, que nos sumamos juntas al proyecto. Pero después, al año siguiente, hice pareja pedagógica con un profe de matemática, con una profe de naturales, ¿viste? Que no eran ya ni siquiera disciplinas más o menos similares. Y sin embargo ahí te das cuenta que no está todo tan fragmentado como uno lo piensa a veces a priori.
y que aprendemos todos juntos y que no importan las edades pero bueno, y yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo, esto era pleno macrismo, porque yo empecé a militar en el 2017-2018, fue ahí como en esa transición. Y yo tenía miedo de esto del adoctrinamiento, ¿viste? Porque yo decía, ay, no, cuando dé una clase, ¿qué hago si tengo que dar, no sé, Operación Masacre? Yo metería unos universos en la cabeza. Me van a decir que adoctrino. Bueno, primer clase en la escuela Tinku, Tuki, recreo, asamblea. Ah, bueno, dije yo, listo, acá se habla de política. Se habla de política y se convoca también a los y las estudiantes a que lo hagan y a politizarse y a luchar por sus derechos y a ir juntos a las marchas y a... Entonces yo decía, wow, nada que ver lo que me imaginaba. Y con las tensiones. Por supuesto. Porque obviamente, como es una escuela, y en una escuela hay distintas miradas, ya de por sí el colectivo docente tenía distintas miradas, pero obviamente bajo un proyecto común. Claro. Ahora, cuando vas al encuentro de la mirada del estudiante adulto, que tiene un montón de experiencias de vida, que muchas veces va a confrontar con tu mirada, de por sí por ser una especie de autoridad. Claro, ¿no? claro. No necesariamente una autoridad autoritaria, pero una autoridad en fin. Claro. Y obviamente, bueno, en esa época de macrismo se profundizaron un montón esas tensiones. Por esos tiempos fue lo de Santiago Maldonado. Digo, había un montón de cuestiones que empezaron como a florecer en esa asamblea. Yo hoy pienso que en esos tiempos y en esas asambleas había mucha información del futuro que hoy estamos de alguna manera viviendo, ¿no? Claro. No lo supimos ver quizás tampoco, o no con la profundidad de lo que estaba sucediendo, pero sí habían señales ahí, Claro. hacia dónde iba eso. Y ahí, digo, porque vos hablas 2018, digo algo que cruza, bueno, los dos, ¿no? Pero, ¿por qué pensar la educación popular en un contexto, no sé, de aparición de la tecnología, donde aparece mucho más la instrucción por ahí o algo por el estilo? ¿Qué hay de eso así que los llevó a los dos ahí, ¿no? Porque es, no sé si alguien estaba hablando de educación popular en ese momento, digo, ¿no? Un poco, digo, en un marco de que aparecen estos instrumentos tecnológicos y dicen, bueno, ya por ahí hasta hay duda de la educación, ¿no? Uh-huh. Que, sí, podemos educar desde nuestra casa, ¿no? Como bueno, claro. Esa lógica. Sí, yo creo que yo personalmente de antemano tenía, yo le digo como una pulsión militante, o sea, y que no sabía que era eso. Pero, por ejemplo, antes de sumarme a la Tinku, participé un tiempo, muy poquito, medio año, habré ido a Grafito, que era un grupo de pibes y de pibas que iban a hacer un poco también tareas de apoyo escolar y eso a un barrio. No formaba parte orgánica de ningún espacio, eran estudiantes de letras y de lenguas modernas, me parece, que iban y hacían esa tarea. Entonces vi la convocatoria en la facultad y me acerqué, nada más. Pero después dejé de ir, no me convenció, estuve un tiempo en Un Techo para mi País, fíjate. Pero porque yo eso, quería hacer algo. El macrismo me llevó a mí también a decir, acá no me puedo quedar tuiteando. Y de casualidad, como digo, llegué a la Escuela Popular Tinku. Pero eso, me parece que... De casualidad y de iluminación áulica, ¿no? También ahí de alguien que fue a presentar algo, Total. digo, ¿no? Digo, porque a veces no nos damos cuenta y estamos metidos de repente en el quilombo y era, uy, ¿por qué estoy acá? Yo no me di cuenta cuando empecé a militar, porque vos me decís, ¿vos cuándo empezaste a militar? No tengo una fecha, porque no era tampoco mi búsqueda, pero de repente, yo siempre digo Sí, que pero hay la cosas. identidad militante es como un devenir, ¿viste? Claro. Pero Uno va igual haciendo y... algo había en vos, porque si no, lo mismo era cuando decís, cuando viene el macrismo, ¿quién puede darse cuenta de que eso trae algo y que hay que seguir trabajando en lo otro? Aquel que lo experimentó, el que viene de esa escuela tradicionalista y normativa, y donde el contexto se hace abstracto totalmente, y es muy raro que pueda molestarle el macrismo, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. ¿No? Molestarle lo que está pasando. Sí, sí. Por eso es tan importante las experiencias previas, ¿no? El poder tener un modelo crítico
ayuda a que esa persona, aunque tenga que ir después a un lugar donde no hay tanta cosa crítica, sin embargo ya tiene adentro algo, ¿no? Que ya no le impide no reconocer las trampas del poder, ¿no? Porque ahí hay algo, digo, ustedes dos, La Plata, deciden juntarse y volverse acá a Neuquén, ¿no? Eso más o menos, ¿cuándo sucede? ¿Cuando nos juntamos o cuando nos volvimos? Cuando se juntaron y cuando se volvieron. No, en el 2019, principio del 2019, empezamos a estar juntos y decidimos volvernos en el 2022. Atravesamos la pandemia ya y nos volvimos a fines del 2022, después de la final del Mundial, básicamente. Después de la ¿Los final dos del son Mundial. nacidos en Neuquén? Sí, 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 sí. sí, pero yo criada en Cutralcó. Y ahí, 2022, final del Mundial, es decir, iniciando 2023, ¿no? En términos de eso. También aparece Gael, entiendo ahí, ¿no? Marzo, 24 de marzo del Claro, 2023, es el otro 24 de marzo. participante. nace nuestro retoño. Claro. El Gael, claro. Argentina Humana, campaña de acá, digo, recién llegados y ya vinculándose a espacios militantes, por ahí más electoral, la cuestión, ese impulso también de esa aventura que fue tratar de hacer una interna dentro de un espacio político mucho más amplio, pero ahí aparece algo que viene Gael, están ustedes dos, y aparece Vendaval, ¿no? ¿Cómo es esas primeras convocatorias acá? Porque allá en La Plata, Buenos Aires, había una cuestión de educación popular. ¿Cómo acá lo recepcionan? ¿Habían medido algo de eso? O... Bueno, nosotros veníamos ya los últimos días en La Plata, los últimos meses en La Plata, ya veníamos con el proyecto de familia junto con un proyecto de militancia, ¿no? Siempre lo tuvimos en la cabeza. Bueno, después de eso, estuvimos con el nacimiento de Gael y demás. No nos impidió que a la semana lo lleváramos a la marcha aniversario del fusilamiento de Carlos Fuentealba. Estaba recién nacido. Claro, nació 24 de marzo, el 4 de abril estábamos en la calle en su primer marcha con... Dirá de grande, yo he mamado Gael muy chiquito. la política. Que para ustedes era simbólico, también, ¿no? Hermoso, sí. Para nosotros era algo re significativo. Volver acá a Neuquén, volver siendo docentes, porque nos fuimos estudiantes, volvimos docentes, volvimos con militancia encima, con una trayectoria ahí, con ganas de poder proyectarlo. Y bueno, ahí como vos decías, Pancho, esto parece Argentina Humana, esa propuesta. Y ahí, bueno, en el diálogo con compañeros, compañeras de acá, y por diagnósticos propios que nos permitía construir nuestra trayectoria en educación popular, veíamos primero que acá en Neuquén no había no había una experiencia de educación popular, al menos nosotros no conocíamos. No porque sean inexistentes, sino porque la verdad que, de hecho, nunca nos desvinculamos totalmente de Neuquén, digamos. No es que vinimos a un lugar al que no conocíamos nada. Conocían militantes. Conocíamos gente. Entonces una idea ya traíamos y que obviamente poniendo en contacto con otras personas acá pudimos empezar a generar un diagnóstico más nítido de la situación. Y veíamos que no había mucha experiencia de educación popular, que habían experiencias educativas muy interesantes. Estaba toda la discusión, llegamos con toda la discusión del diseño nuevo, ¿no? Había todo como un debate sobre lo educativo, pero bueno, no en concreto educación popular, o lo que nosotros conocíamos, lo que tenía que ver con nuestra experiencia de educación popular, de esto. Sentarse en una escuela o en un cajón de verdura a dialogar con la doña, con el changarín, ¿no? Y poder construir algo, un aprendizaje común. No conocíamos eso.
Y también veíamos que Neuquén es una provincia con una institucionalización muy fuerte de la educación de adultos, de la educación en cárceles, ¿no? Cosas que allá veíamos distinto, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, digo, esto me parece que vale para un diagnóstico que vale para todo el país, ¿no? Con sus matices y demás, pero veíamos que había una erosión muy fuerte de la comunidad educativa como tal, ¿no? Una ruptura entre docentes y estudiantes, familias, instituciones públicas de la comunidad, digo, como había ahí algo que, sacando, ¿no?, excepciones, que siempre las hay, veíamos un problema muy grande ahí, ¿no?, que se viene arrastrando desde hace años, no es nuevo. Se agudiza ahora, de hecho, en el actual conflicto docente, pero viene de muchos años de eso, me parece. Y creíamos que teníamos que intervenir en ese sentido, es decir, poner una pata sobre el territorio y hacer educación popular, y poner también una pata en la escuela, ¿no? Y pensar cómo la escuela, ¿no?, puede prefigurar, ¿no?, una intervención de tipo popular, ¿no? Prefigurar políticas públicas, ¿no? Sin entrar necesariamente en la militancia sindical, ¿no?, con la que tenemos bastantes diferencias respecto del estado actual, ¿no?, de cómo se piensan los sindicatos. No nos alejamos en el sentido de que somos docentes afiliados a nuestro sindicato y vamos a las movilizaciones y discutimos, digamos, no las negamos, pero sí nuestra intervención va para otro lado, ¿no? Y ahí digo, porque todo eso se fue como construyendo en algunos espacios, pero ¿cómo es esa primer convocatoria, reunión, espacio? Digo, bueno, Juan sacó un buen porcentaje, digo, Juan Grabois, porque esto es atemporal de lo que estamos hablando, ¿no? Es Esto atemporal. por ahí lo escuchamos y Juan Grabois es presidente, digo, y ahí podemos volver, ¿no? Pero no sabemos. Claro. Pero, bueno, fue una cuestión interesante, pero ahí hubo otra situación política, ¿no? Algo que se empezaba como a cerrar, algo que, de vuelta, insisto con esto de cómo un momento que puede ser mucho más reactivo, aparece a mí me gusta cómo crear un arcoíris de la desgracia o algo por el estilo. No le pongamos arcoíris a la desgracia, pero apareció un arcoíris en esa situación, ¿no? Un poder avanzar. ¿Cómo fue esa primera reunión, esa primera convocatoria? ¿Cómo se ocurrió? ¿Por qué dijeron acá hay terreno fértil para esto, ¿no? Porque una educación muy institucionalizada, decía recién Agustín, todo un espacio y... Hizo una buena síntesis de con lo bueno y lo malo, con lo que las dos cosas. Sí. Pero fue una convocatoria a educación popular, a... Sí. Hace casi un año, el otro día me apareció un recuerdo en las redes de que el 30 de septiembre sacamos el flyer convocando para 30 de septiembre del 2023. Sacamos el flyer convocando al primer encuentro de educadores populares por una Argentina humana. En su momento todavía no éramos Vendaval y organizamos unas jornaditas de formación los sábados a la mañana en la UNCO y se acercaron algunos compañeros, algunas compañeras, entre ellos también estuvo Pancho ahí bancando la parada desde el primer momento. Fuiste así, primerizo y todo. Me agarraron con el... Pero El arcoíris. yo los conozco, yo iba a ir a ver a Juan Grabois a un acto, que pensé que iba a estar Juan Grabois, y terminé armando un locro, porque es un gran cocinero de locro, es impresionante. Pero debe tener un talismán acá, me parece, Sí, este sí, muchacho, sí. porque... Y ahí me dijeron, Nubila enseguida. Claro, me pusieron a cortar zapallo, un zapallo que era re complicado de cortar, todas las cosas. Y me dicen, bueno, vos que sos educador, ¿por qué no vas? Digo, yo, bueno, caí ahí, no entendía, bueno, será un espacio sindical, será un... Pero iba por ese lado. O sea que Claro. no había llamado a nadie conocido, digamos, que era quien no. llegaba. El que llegaba, llegaba. Un poco nosotros lo que vimos, por un lado, fue esto que decía Agus, de la vacancia de un proyecto de educación popular acá en Neuquén. Otro poco que nosotros, al militar en educación popular, queríamos fundar, si se quiere, un espacio que tenga que ver con eso.
y también un poco para sumar a todo lo que era Argentina Humana y Frente Patria Grande, que se estaba recién acá más consolidando, constituyéndose, dando difusión, y nos pareció que estaba bueno eso, impulsar un espacio diferente a lo que había. En esa primer convocatoria habrán ido más o menos 10, 12 personas, de las cuales todas quedaron, y el que no quedó fue Juan Crupo, que se mudó. Pero después el resto están todas, siguen participando activamente en lo que después fue Vendaval. En esas primeras jornadas de formación, que fueron estos 4 encuentros, un poco lo que hicimos fue un diagnóstico común de la situación educativa, leímos algunos textos para entender de qué hablamos cuando hablamos de educación popular, por lo menos desde nuestra perspectiva también, ¿no? Porque se puede leer, como decía Agus recién, de una manera un poco más autonomista, y no era nuestra idea, nuestra lectura. Pusimos en común esto del diagnóstico que traíamos nosotros, como de la idea de la comunidad educativa, de que estaba erosionada, de que estaba muy partida, de que había que reconstruirlo de alguna manera. Y bueno, la idea de tener el afán de empezar a construir algo territorial. Y de repente se empezaron a acercar más compañeros y compañeras al espacio, elegimos un nombre, empezó a tener forma, después con el correr del tiempo lanzamos lo que son las brigadas educativas de Argentina Humana, y en este momento estamos participando de hecho en distintos espacios sociocomunitarios de acá de la zona del oeste de Neuquén, con idea también de seguir ampliando a otros comedores u otros espacios. Eso por un lado, ¿no? La convocatoria de brigadas educativas. Estamos también con proyectos de extensión. Se fue diversificando, ¿no? la propuesta en base también a las personas que empezaron a integrar el grupo. Un incipiente proyecto también para tener un laburo en cárceles. Entonces, bueno, viene lindo, viene creciendo lindo. De a poquito, con paciencia, pero contundente. Aparte en muy poco tiempo, porque Es poco recién va a ser ahora, mañana justamente, un año. Claro, el mes que viene, fin del mes que viene, ya va a ser un año. Pero dijiste 30 de De septiembre, septiembre. claro, un año en 30 de septiembre, muy bueno. ¿Y se sienten bien, se sienten acompañados por ese grupo? ¿Cómo les va con esto de las juntadas, de llegar a empezar a conocerse, ¿no? Es un grupo hermoso. Y yo creo que también la potencia, además de la educación popular y la reflexión educativa, político-pedagógica, para mí también fue para muchos compañeros, yo al menos lo veo así, fue un refugio medio catártico en un comienzo, ¿no? Porque todo se empezó a dar en paralelo a las elecciones. Claro. O sea, fue así. Un momento terrible. Y en este momento tan triste que fue ese golpe, que fue el 10 de diciembre, bueno, en realidad el día que ganó las elecciones, que no recuerdo bien la fecha, pero 13 de agosto. 13. El 13 de agosto fue el... Las PASO. Paso. Después estuvo Ahí fue como que empezó el cataclismo. Claro. las generales y después De hecho, el balotaje, no ¿no? pudimos festejar lo suficiente la gran elección de Juan, Claro. porque fue un golpazo lo de Juan. Claro. Los que fiscalizábamos y veíamos las boletas violetas esas horribles salir, y era un golpazo. Y Vendaval fue me parece, además de como decía, un espacio de militancia, de intervención territorial, de disputa en el ámbito de la educación. También me parece que fue un refugio humano, y también pienso, ¿no? En relación a esta propuesta de Argentina Humana, me parece muy acertada, para estos tiempos, ¿no? Pensar en eso, en lo más básico, en la humanidad, y en eso que hoy en día se está deteriorando, se está erosionando, ¿no? El carácter humano de las cosas, ¿no? Ya no estamos en debates, y creo que no estamos en condiciones de ponernos a dar debates ideológicos finos, cuando lo que está en peligro es eso, es la propia humanidad. Me parece que nuestro humilde espacio, al poder reflexionar
desde la educación popular, que creo que no hay nada más justamente humanista que la educación popular, me parece que permitió eso, hacer de esta organización de base un refugio también humano, ¿no? Y ahí después es más fácil. Claro. Después hacer política, hacer educación, es mucho más fácil cuando vos confiás en que podés dar discusiones, confiás en que tu compañero, tu compañera en el territorio va a dar lo mejor posible, y que si por alguna razón no salió, las cosas no salieron como se esperaban, hay tiempo de revisarlo, de corregirlo, ¿no? Porque tampoco hay que idealizarlo. Así como digo una cosa, digo que, ¿no? Que la educación popular es un refugio del humano, tampoco podemos idealizar porque también la cosa está complicada y muchas veces vamos con expectativas que se destruyen en cuestión de segundos. Vamos con una planificación y de pronto entró un pibe corriendo, pegó una patada a una lata y ya te modificó ese clima que uno había generado, ¿no? Y bueno, digo, eso como algo incluso más grave. O claro, más no, oscuro. claro. Yo ahí haría una pequeña intervención respecto de las brigadas educativas, porque ahí se da algo muy interesante. Por un lado, el grupo de personas que se acerca es variado, porque no es una convocatoria a ser orgánico a ningún espacio, sino a ir a hacer educación popular. Nosotros siempre tratamos de aclarar que no es apoyo escolar, exclusivamente, porque pasan otras cosas. Y no hay apoyo escolar porque muchas veces sí, todo gira en torno a la tarea de la escuela, pero hay veces que los pibes no van a la escuela, que los papás y las mamás no los mandan, que no comieron, entonces no quieren hacer la tarea porque tienen hambre, digo, como toda una serie de cuestiones en las que nosotros, como militantes, sí buscamos intervenir y no mirar para un costado y decir no, nosotros tenemos que hacer cuentas, no. Y en ese sentido nos pasa mucho con brigadistas que se frustran, que van al territorio por ahí eso, desde una mirada más institucionalizada, pensando más en la ART y no sé qué, pero el otro día hablábamos con compañeros de Vendaval que la ART nosotros la construimos en el territorio. ¿Cómo? Convocando a las familias, reuniéndonos con las mamás, yendo a buscar a una mamá si no se acercó, hablando con la directora de la escuela a la que van los nenes y las nenas para poder entablar un vínculo y tener el material antes. Y si hay un grupo de hermanitas que están en una situación de violencia, bueno, ver qué respuesta se puede dar ahí. Pero también es ir y despojarse de un montón de cosas, de prejuicios buenos y malos que tenemos antes de ir a los territorios, ¿no? Mucha gente a veces tal vez piensa que va a ir directamente a una favela y otros piensan que va a ser esto, un aula de jardín preescolar. Sí, una experiencia Waldorf. Una experiencia Waldorf. Claro, porque bueno, porque ha aparecido, digo, estas cosas atravesamos. Ustedes hablaban recién 2018 y Waldorf estaba en el 2018 y era vamos a hacer Macri traía la pedagogía Waldorf. Venía con todo ese paquetito, ¿no? Y eso en esto de que no es fácil la cosa y tomar el impulso y tomar la iniciativa, yo tengo así como algún recuerdo de esas reuniones donde nos encontrábamos diferentes tradiciones de educación acá, ¿no? Convocaron ustedes dos, digo, y eso también es importante, porque tenían como ese aura de neutralidad, de convocatoria al, bueno, no, este tema no vamos a entrar ahora porque no va a ser bueno, entonces esta catarsis, lo que se viene es más garrón y bueno, vamos para adelante y tenemos que ir a buscar el territorio, haciéndonos preguntas de vuelta al territorio, porque trajeron materiales, me acuerdo el de Freire en tiempos de Rappi, o siempre el de Simón Rodríguez, ¿no? Empezaron a dar un encuadre a ese espacio que fue muy potente para que no saliera la discusión, qué sé yo, de los diferentes posicionamientos que tenemos adentro del sindicato y que era también la posición más salible y cómoda.
Y ustedes eran, bueno, vamos a otro lugar, o por ahí, no sé si lo pateaban un poquito a él para decir, bueno, se largó a llorar el nene, arranquemos por otro lado, o alguno empezaba con una... Pasa que en realidad ellos partían de algo que habían vivido ya, Claro. que no es lo mismo que haber leído alguna cosa de educación popular, sino haberla caminado, ¿no? Estar ahí adentro. Sí. Es muy diferente. Con el desafío también de lo nuevo. Claro. Porque nuestra experiencia, fue muy formativa y demás, y de todo lo que contábamos ya, pero el contexto era completamente distinto. Claro, pero igualmente se daban cuenta que cuál era la cosa básica que era lo que servía, ¿no? Ujú. Que era este encuentro de verdad entre Exacto. el que viene y el que está ahí, ¿no? Y como vos decías, puede ser sentado en un banco, puede ser mientras están haciendo las compras o lo que fuera. Me parece que esa es la experiencia que cuando uno empezó la formación y después continuó con el empleo dentro de la escuela, en realidad cuesta mucho trabajo pensarse en esa situación, porque son tantos años en que nos han movido en una carretera única, ¿no? Que después se hace muy difícil si no se tiene gente como ustedes que han tenido la experiencia y que nos pueden contar, miren, esto se puede hacer y se puede vivir. Por supuesto que va a ser un proceso y un proceso con muchas cosas, pero está en el camino, eso me parece precioso. Bueno, respecto de eso que decís y algo que traía la negra, pensando en como esos miedos, ¿no? Que con los que a veces llegamos al territorio por la mochila pesada que son las instituciones, ¿no? Yo a veces pienso y creo que más o menos a veces también lo hemos ido constatando, ¿no? No de manera sistemática, pero a veces para la persona que no atravesó la docencia en la escuela y que tiene todas esas... es más fácil la educación popular. Seguro, claro que sí. Para la persona que cree que va a abrir una puerta, ¿no? Y va a entrar en un aula donde más o menos, con los líos, ¿no? Que suelen ser las aulas, pero que más o menos, bueno, va a haber ahí como una especie de orden que da, ¿no? Ese formato escolar que... Sí, donde están los rituales, están todos fijados. Mucho prejuicio. Y tenés un preceptor, y tenés un directivo, y tenés, ¿no? Como todo un respaldo institucional, si se quiere, que puede funcionar más, que puede funcionar menos, pero que está. En cambio, lo que yo noto que pasa, ¿no? Cuando vamos a los comedores, es como, a veces eso, como mucho resquemor o mucho temor, y si lo sacamos a la calle, porque particularmente al comedor en el que yo estoy yendo, queda en Valentina Norte Rural, justo atrás del hipódromo. Y los chicos que van a ese comedor juegan a una cuadra del comedor en una chacra abandonada, no es ni siquiera una plaza, no tienen un tobogán, pero ese es su lugar de juego. Entonces, hablando con las compañeras del grupo de las brigadas, surgió la preocupación, porque ellas fueron un día, yo ya había ido, yo ya lo conocía, ellas fueron y se volvieron espantadas, diciendo, no puede ser que estos chicos jueguen ahí. Todos los peligros. Claro. Pero eso, claro, en lugar de a ellas preocuparlas para el lado de no vayamos más ahí, o en todo caso que vayan ellos solos, que se hagan cargo las madres y los padres, se les ocurrió a compañeras que hace poquito que están en las brigadas, que no son orgánicas de Vendaval ni del Espacio de Argentina Humana, pero ellas mismas propusieron hablar con la municipalidad, elevar una nota, mostrar el mapa, que hagan un saneamiento, que saquen la basura de ese lugar y que puedan hacerlo un lugar habitable. No sé si vamos a lograr eso, pero me parece que va por ahí la intervención también. Totalmente. Totalmente. Y no por ahí eso, no decir, bueno, yo hasta acá llegué, sino no, ir a fondo, hay que embarrarse. Totalmente. Bueno, está bueno, al final ¿te parece? Hay que embarrarse. Sí, y ahí en el ir embarrándose se va también aprendiendo, porque, no sé, cuestiones que van como sucediendo, yo nunca di matemática, escuché en alguna reunión, y el karma tiene que dar matemática, acompañar en un espacio matemática a alguien o cosas por el estilo, ¿no? Pero a mí, eso es lo que me llamó la atención del espacio, un poco. Primero empezó a aparecer gente que
no iba por ningún tipo de remuneración material, sino algún estímulo de otra índole, de algo que podía llegar a tener idea de lo que era una práctica de educación popular, pero era un sábado a la mañana y estábamos hasta las 2 de la tarde, un montón. Hacía calor, la cosa se ponía más complicada en términos... Y ahí se pudo encontrar eso, con un grupo muy diverso, ¿no? Porque era un grupo de personas... y eso a mí me resulta algo muy loable, ¿no? Porque, o reivindicable, de alguna forma. Alentador, porque cuando se empieza con el pesimismo de que no se puede hacer nada, realmente es la peor derrota, ¿no? Como dice, ¿de quién es la frase? Pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad. Claro, Gramsci, ¿no? Gramsci, el compañero. Gramsci. Sí, es que es así, porque en realidad me parece que es lo que el arma que usan con más perfección estas ultraderechas es ¿no? El de hacernos creer que ya no es posible nada, que la cosa es así, que no se puede luchar. Sí, se puede. Y se puede y se debe. No solo se puede. Se debe. Y ahí el nombre Vendaval, ¿cómo surge? Y el nombre lo trajo María Eva. Porque queríamos algo así autóctono, algo que refleje, pero no queríamos un nombre, no queríamos ponernos la Paulo Freire, ¿viste? Claro. La no Simona, conviene aparte, no hay que poner no nombre por las conviene, dudas. no conviene. Dijimos, bueno, algo de acá, la petróleo, la petroca, No. y no daba. Queríamos algo más de neuquino. Hubieran tenido sponsor, pero tampoco bueno. Claro. Hubiéramos tenido sponsor. Bueno, pensémoslo de vuelta entonces, volvamos. Equilibrio entre el presupuesto y... No, sí, surgió eso, pensando un poco más a partir de, bueno, qué es característico acá de Neuquén, y eso, que no sea un nombre propio. Y en una reunión surgió, Mari tiró una compañera que está también desde los inicios de Vendaval, Que ya escucharemos las voces. que ya la escucharemos, y que dijo, Vendaval, y como que a todos nos cerró, ¿no? Dijimos, Sí. lindo Vendaval, suena lindo, corriente. Habían otros nombres ahí dando vuelta, pero viste cuando Ya estaba ahí. lo haces sonar en tu cabeza y ya incluso tiene un logo, Vendaval. Sí. Tenemos logo, Bandera tiene. tenemos redes, tenemos logo, tenemos todo. Está creciendo Hay a pasos como Gael, más o menos. Hicimos una vaquita, armamos nuestra bandera, humilde, chiquita, pero con mucha potencia, siento yo. Seguro. Bueno, resulta que nosotros sentimos mucho agradecimiento porque que tengan ese tiempo para contarnos cosas tan importantes de ustedes. Así que nosotros queremos también regalarles algo. No lo esperaba. Elaborado por Celia. A ver. Resulta que decidimos que tenía que ser una poesía. Y decidimos que tenía que ser de alguien que tuviera que ver con lo que ustedes están haciendo. Esperemos que hayamos dado en la tecla. Ahora me doy cuenta del principio del deseo. Una brasa roza a otra brasa y brota la llama. Y la llama de pronto es luz, calor, historia y alimento. Siempre y cuando alguien se incline sobre ella y en ella vuelque toda el alma por los labios entreabiertos. Al fin y al cabo, ninguna chispa enciende la pradera, solo el corazón, cuando desea de corazón, arde y expande. Alberto Spumberg, profesor y periodista argentino, nació en 1940, murió en el 2020 y se recibió en la UBA en la carrera de Lengua y Literatura. Muchas gracias, qué lindo. Y qué lindo Hermoso, gracias, me emocioné. hermoso. Han inaugurado los podcasts. Muchas gracias. Bueno, ¿quieren decir algo para cerrar? No, yo estoy encantado de poder participar de estos podcasts, ¿no? que estamos arrancando.
Me parece que también es una de las dimensiones de la intervención en educación popular que son súper necesarias. Y sabemos que ustedes están poniendo mucho trabajo, mucha dedicación, mucha investigación, mucho diálogo, mucho café. Mucha merienda, eso es Mucha merienda, que siempre es necesario. Y Vendaval también se caracteriza por eso, ¿no? Por las harinas en general, tal cual. Claro, que el investigar de qué mate, se las trata harinas. esto. Y, ¿Cuál es la fuerza de la merienda? sí, no. No, y sé que esto va a estar espectacular. Esto que están armando. Y bueno, y respecto de Vendaval, ojalá siga creciendo. Está creciendo en este momento. Y bueno, con los brazos abiertos a todo aquel que quiera hacer una experiencia de educación popular y esto, sobre todo comprometerse, ¿no? con los y las más humildes de nuestra patria, que me parece que estamos en un contexto donde es la primera tarea. Después vendrán las otras, pero poder eso, dejar solidaridad y apostar a la organización comunitaria es la tarea primordial en esta etapa. Tal cual. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes.